¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti, alguien de tu propia familia, deseaba tu ruina? No hablo de peleas tontas ni de celos pasajeros. Hablo de odio real, del tipo que corroe por dentro, del tipo que se alimenta del silencio, que crece en las sombras, que espera el momento justo para explotar. Hablo del tipo de odio que lleva a una persona a hacer cosas imperdonables, cosas que no deberían existir. Hoy voy a contar la historia de cómo mi propio hermano intentó destruirme usando algo que va más allá de la comprensión y de cómo eso le costó la vida. Saludos, comunidad de lo maestro del horror. Mi nombre es Esteban y soy de un pequeño poblado en el norte del Ecuador, casi en la frontera con Colombia. Un lugar rodeado de montañas, neblina espesa y viejas historias que los ancianos aún cuentan en voz baja alrededor del fuego. Hoy quiero contar algo que me marcó profundamente, una historia que todavía me quita el sueño, incluso después de tantos años. Es una historia de familia, de envidia y de algo que, hasta hoy, no logro explicar. Algo que comenzó con resentimiento y terminó en tragedia, pero una tragedia que nunca terminó del todo. Todo comenzó cuando mi padre falleció. Fue de repente, un domingo por la mañana, mientras ordeñaba las vacas en el establo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba en la cocina, tomando café, cuando escuché un ruido sordo afuera, como si algo pesado hubiera caído. Corrí hasta allí, descalzo, con el corazón encogido, y lo encontré, tendido de espaldas en la tierra húmeda, los ojos abiertos, la mano aún sujetando el balde de leche. Su rostro estaba pálido, los labios morados. Grité por Rubén. Grité por ayuda, pero ya era tarde. Mi padre había sentido un dolor en el pecho. Tambaleó y cayó. Cuando el médico llegó, más de una hora después, porque allá todo tarda, solo confirmó lo que ya sabíamos. Infarto fulminante. No tuvo tiempo de sufrir, dijeron. Pero yo vi su rostro, vi el miedo en sus ojos, y hasta hoy me pregunto, ¿habrá visto algo? Habrá tenido tiempo de sentir lo que venía. El entierro fue sencillo, como él hubiera querido. Pocos vecinos, una misa rápida en la capilla del pueblo, muchas lágrimas de mi madre. Lloró tanto que casi se desmayó junto a la tumba. Tuvimos que sostenerla, Rubén y yo, cada uno de un lado. Y fue en ese momento, con las manos sucias de tierra, el olor a flores marchitas en el aire y el sonido de las palas lanzando tierra sobre el ataúd, cuando noté algo extraño. Rubén no lloraba. Miraba fijo hacia la fosa, con los ojos secos, la mandíbula apretada. Parecía irritado. Intenté no pensar en eso. Es su manera de lidiar con el dolor, me dije. Pero en el fondo, algo ya me inquietaba. Después del entierro, regresamos a casa. La cocina estaba llena de vecinos trayendo comida, ofreciendo condolencias, hablando en voz baja. Ese tipo de conversación incómoda que la gente tiene cuando no sabe qué decir. Me quedé en la sala, recibiendo saludos, estrechando manos, agradeciendo, hasta que llegó el abogado de la familia, un hombre bajo, de lentes gruesos, cargando una vieja carpeta de cuero. Pidió hablar conmigo y con Rubén en privado. Fuimos al fondo de la casa, cerca de la cocina de leña, donde el calor aún emanaba del fogón apagado. El abogado abrió la carpeta, sacó unos papeles y carraspeó. Sus padres dejaron todo en orden, dijo, con voz formal. La hacienda, los animales, las tierras, todo está dividido en partes iguales entre ustedes dos. Asentí. Era lo que esperábamos. Mitad para ti, Esteban, mitad para ti, Rubén. Miré a mi hermano. Estaba tenso, los puños cerrados, la respiración pesada. ¿Algún problema?, preguntó el abogado, notando el ambiente. Rubén no respondió de inmediato. Se quedó mirando los papeles como si fueran una sentencia de muerte. Y entonces, sin mirarme, dijo, no, ningún problema. Pero la forma en que lo dijo estaba cargada de algo que todavía no podía identificar. Después de que el abogado se fue, me quedé en la cocina ordenando algunas cosas. Rubén salió al porche, encendió un cigarrillo y se quedó allí, fumando en silencio, mirando al horizonte. Esperé unos minutos, respiré hondo y fui hasta él. Hermano, sé que es difícil.
Pero lo superaremos. Juntos. No respondió. Solo siguió fumando, con la mirada fija en las montañas lejanas. Rubén giró la cabeza despacio, me miró y dijo, con una voz fría que nunca antes había escuchado en él: «¿Te parece justo, verdad?» Fruncí el ceño. ¿Justo qué? Dio una larga calada, soltó el humo lentamente por la boca y repitió: «La mitad. ¿Te parece justo llevarte la mitad cuando el que se partió el lomo aquí fui yo?» Sentí un nudo en el pecho. Rubén, era lo que papá quería. Lo dejó dividido porque tú siempre fuiste su favorito, me interrumpió, su voz subiendo de tono. El hijo que fue a estudiar, el inteligente, el que iba a tener futuro. ¿No es así? ¿No? Arrojó el cigarro al suelo y lo aplastó con fuerza. Yo me quedé aquí, Esteban, cuidando de él, de la hacienda, de los animales. Mientras tú estabas en la ciudad, disfrutando, estudiando, yo estaba aquí, bajo el sol, la lluvia, el frío, solo. Su voz temblaba, no de tristeza, de rabia. Y ahora vienes, firmas un papel y te llevas la mitad, como si hubieras hecho algo para merecerlo. Rubén, pero ya había entrado de nuevo en la casa, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé allí, solo en el porche, con el sonido del viento entre los árboles y un nudo en la garganta, porque en ese momento entendí que algo se había roto entre nosotros, algo que quizás nunca se arreglaría. Después del entierro, mi madre no pudo quedarse. Decía que la casa estaba llena de recuerdos, que escuchaba la voz de mi padre en los pasillos, que no podía dormir sabiendo que él ya no estaba allí. 2 semanas después, hizo las maletas y se fue a vivir con mi tía en la ciudad. Antes de irse, me abrazó en la puerta, los ojos hinchados de tanto llorar. «Cuídense el uno al otro», dijo con voz temblorosa. «Son todo lo que queda de esta familia». Le prometí que sí, pero en el fondo ya sabía que sería difícil. La hacienda era grande, una propiedad antigua, heredada de mi abuelo, con casa principal de madera, techo de barro y un piso que crujía con cada paso. Tenía 3 habitaciones, una sala amplia, una cocina de leña y un corredor largo que conectaba todo. Ese corredor siempre me dio escalofríos. Era estrecho, oscuro incluso de día, y el viento silbaba por allí en las noches frías, haciendo un sonido agudo que parecía un gemido. Detrás de la casa estaban el establo, el granero, el depósito de herramientas y el pasto donde el ganado pastaba, todo dividido por la mitad, conforme al testamento. La mitad de las vacas eran mías, la mitad eran de Rubén, la mitad del terreno era mío, la mitad era suya. Parecía simple en el papel, pero en la práctica era un infierno, porque Rubén me trataba como un invasor. En los primeros días, intenté mantener la rutina. Me levantaba temprano, cuidaba de mis animales, reparaba cercas, limpiaba el establo, intentaba ser cordial con Rubén, lo saludaba, le ofrecía ayuda, le preguntaba si necesitaba algo. Él respondía con monosílabos: «No, déjalo, estoy bien». Nunca me miraba a los ojos. Y cuando nos cruzábamos en el corredor o en la cocina, se apartaba, como si mi presencia fuera contagiosa. Empecé a notar pequeñas cosas. Mis herramientas desaparecían, reaparecían días después, sucias o fuera de lugar. El alimento del ganado se acababa más rápido de lo normal. La cerca de mi potrero amanecía cortada y el ganado se escapaba hacia el terreno vecino. Al principio pensé que eran accidentes, descuidos, pero con el tiempo me di cuenta de que no. Era intencional. Era sabotaje. Lo primero grave ocurrió 2 semanas después del entierro. Fue un miércoles. Lo recuerdo porque había llovido todo el día y la tierra estaba empapada, convertida en barro oscuro y pegajoso. Me había acostado temprano, agotado tras una jornada pesada en el campo, pero desperté en mitad de la madrugada con los perros ladrando como locos. Ese tipo de ladrido desesperado que te hace saber que algo anda mal. Salté de la cama, me puse una chaqueta, las botas de goma y tomé la linterna. Salí corriendo hacia el establo, con el corazón latiendo con fuerza. El aire estaba frío y húmedo. La neblina lo cubría todo, dificultando la vista. Cuando llegué al establo,
La puerta estaba abierta de par en par, y 2 de mis vacas habían desaparecido. Entré, alumbré con la linterna. Las cuerdas que las sujetaban estaban en el suelo, cortadas, no desatadas, no rotas por la fuerza, cortadas, con cuchillo o tijera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor. Nada fuera de lugar. Ninguna señal de robo violento. Quien lo había hecho conocía el lugar, y los perros conocían a esa persona. Regresé a la casa, llamé a Rubén. Golpeé la puerta de su habitación con fuerza. «Rubén, despierta». Escuché un gruñido, luego pasos arrastrados. La puerta se abrió. Él estaba en pijama, el cabello desordenado, los ojos hinchados de sueño. «¿Qué pasa?», preguntó, bostezando. «Las vacas desaparecieron. Alguien cortó las cuerdas». Parpadeó, confundido. «¿Cortó? ¿Cómo cortó?» «Con cuchillo, Rubén. Alguien entró al establo y cortó las cuerdas. 2 vacas se fueron». Se rascó la cabeza, aún somnoliento. «Habrá sido alguien de fuera, algún ladrón, no sé. Pero los perros no atacaron. Conocían a quien entró». Rubén me miró un segundo demasiado largo, y luego se encogió de hombros. «No sé, hermano. Arregla eso tú. Estoy cansado». Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí, en el corredor oscuro, con la linterna en la mano, escuchando la lluvia afuera. Y dentro de mí, una voz susurraba algo que no quería aceptar. Fue él. Fue Rubén. Encontré las vacas al día siguiente, al final de la tarde. Estaban pastando tranquilamente del otro lado de la cerca, en la propiedad del vecino. Él me ayudó a traerlas de vuelta, sin hacer preguntas. Pero el daño ya estaba hecho, porque ahora lo sabía. Sabía que mi hermano era capaz de perjudicarme, de sabotearme. Y peor aún, sabía que eso era solo el comienzo, porque la forma en que me miraba esa mañana, mientras yo reparaba las cuerdas, no era de culpa, era de satisfacción, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Y yo, ingenuo, aún creía que las cosas podían mejorar. Las semanas siguientes fueron un infierno. No un infierno de gritos o peleas. Nada de eso. Era peor. Era un infierno silencioso, hecho de miradas torcidas, puertas que se cerraban con fuerza y una sensación constante de que algo estaba a punto de suceder. Rubén casi no me hablaba. Cuando nos cruzábamos en el corredor o en la cocina, desviaba la mirada como si yo no existiera, y yo intentaba ignorarlo. Intentaba concentrarme en el trabajo, en los animales, en la rutina, pero era imposible no sentir el peso de aquel odio creciendo. Cada día que pasaba, el ambiente se volvía más pesado, más sofocante. Entonces, las vacas empezaron a morir. La primera fue un martes por la mañana. Fui a ordeñar como siempre, llevando el balde y el banquito de madera. El sol apenas asomaba. Había una neblina baja cubriendo el pasto, y cuando me acerqué al establo, la vi. Una de mis vacas, la de pelaje marrón con manchas blancas, estaba caída en el pastizal, inmóvil. Corrí hacia ella, solté el balde. El cuerpo aún estaba tibio, pero no había pulso. Los ojos estaban abiertos, fijos en el cielo, y de su boca salía una espuma blanca, espesa, que ya se había mezclado con la tierra. Sentí el estómago revolverse. Llamé a Rubén a gritos. Apareció minutos después, con calma, un gorro en la cabeza y las manos en los bolsillos. «¿Qué pasa?», preguntó, sin emoción. «La vaca murió. Mírala. Parece envenenamiento». Se agachó, observó el cuerpo durante unos segundos, tocó la cabeza del animal, revisó los ojos. Luego se levantó, limpiándose la mano en el pantalón. «Habrá comido algo podrido», dijo con indiferencia. «Pero anoche estaba bien. Revisé a todas». Rubén se encogió de hombros. «Los animales mueren, Esteban. Es parte de la vida en el campo. Deberías saberlo». Su tono era frío, casi burlón. «Voy a llamar al veterinario. Haz lo que quieras». Y se fue, con las manos aún en los bolsillos, silbando bajito. Me quedé allí, solo, mirando a ese animal muerto, sintiendo que algo estaba muy, muy mal. La semana siguiente,
Otras 2 vacas murieron. Siempre del mismo modo. Espuma en la boca, ojos vidriosos, cuerpo rígido. Llamé al veterinario de la zona, un señor de unos 60 años que conocía a mi padre desde joven. Había atendido nuestros animales toda la vida. Llegó una mañana de sábado, con su maletín viejo y su bata manchada de barro. Examinó los 3 cuerpos, hizo preguntas sobre la comida, el agua, el pasto. Tomó muestras de sangre, revisó ojos, lengua y encías. Después de casi 1 hora, negó con la cabeza. No sabría decirte, muchacho. No hay señales de enfermedad conocida. Podría ser intoxicación, pero es raro. ¿Raro cómo? Se quitó las gafas, las limpió con la manga y me miró. Raro porque solo tus animales están muriendo. ¿Cómo dice? Las vacas de tu hermano, que pastan en el mismo terreno, beben de la misma agua, están perfectamente sanas. Ninguna ha mostrado ni una diarrea. Y las tuyas, 3 muertas en 2 semanas. ¿Usted cree que...? Levantó la mano, interrumpiéndome. Yo no creo nada, Esteban. Solo te digo lo que veo. Puede ser coincidencia, puede ser mala suerte. Pero ten cuidado, muchacho. Y se fue, dejando esa frase flotando en el aire. Ten cuidado. Esa tarde, Rubén estaba en el porche, bebiendo chicha y conversando con un vecino que había venido a comprar leche. Cuando me vieron llegar, Rubén sonrió. Esa sonrisa torcida que ya empezaba a odiar. «¿Qué tal, doctor?», dijo en voz alta para que el vecino escuchara. «¿Resolviste el problema con tus vacas?». Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Todavía no. Parece que no tienes mano para el ganado, ¿eh?». Rió, dándole una palmada al hombro del vecino. «Mi lado de la hacienda está perfecto, pero el suyo parece que está maldito». El vecino rió, sin notar la tensión. Pero yo sí. Esa palabra, maldito, la había dicho a propósito. Lo miré a los ojos y por un segundo vi algo oscuro, algo frío, y él sostuvo mi mirada, sin pestañear, con esa sonrisa fija, como si me desafiara. Y entonces comenzaron los ruidos. Al principio pensé que era mi imaginación, cansancio, estrés, paranoia por todo lo que estaba pasando, pero no lo era. La primera vez que los oí fue una noche de viernes. Me había acostado tarde, después de pasar horas calculando las pérdidas por las vacas muertas. Hice cuentas, revisé contratos, intenté ver si podía conseguir un préstamo. Estaba a punto de dormirme cuando escuché 3 golpes en la pared, del lado exterior de mi habitación, fuertes, marcados. Abrí los ojos de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Silencio. Respiré hondo, pensando que lo había imaginado. Cerré los ojos de nuevo, y otra vez. Los mismos 3 golpes, en el mismo lugar, con el mismo intervalo. Salté de la cama, encendí la luz y abrí la puerta de un tirón. El corredor estaba vacío, solo el viento entrando por la ventana abierta al fondo del pasillo, haciendo que la vieja cortina se moviera lentamente. Caminé hasta allí, miré afuera, hacia el patio oscuro. Nada. Volví a la habitación, pero no pude volver a dormir. Me quedé acostado, con los ojos fijos en el techo de madera resquebrajada, escuchando los grillos afuera y preguntándome si me estaba volviendo loco. En los días siguientes, los ruidos se repitieron, siempre de madrugada, siempre los mismos 3 golpes. Y no era solo eso. Empecé a escuchar pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por el corredor de madera. Salía del cuarto, encendía todas las luces, buscaba, nada, pero los pasos continuaban. Los oía claramente, el crujido de la madera, el ritmo pausado, el silencio entre cada paso. Y lo peor, comencé a sentir que alguien me observaba, esa sensación inconfundible de tener ojos fijos en ti, incluso cuando estás solo. Lo sentía en la espalda mientras trabajaba en el establo, lo sentía por la noche, cuando apagaba la luz del cuarto, incluso lo sentía en la cocina, tomando café frente a la ventana. Era como si algo o alguien siempre estuviera allí, al límite de mi visión, esperando no sé qué, pero lo sentía.
Cierta noche desperté empapado en sudor. Había tenido una pesadilla horrible. Soñé que estaba atrapado dentro del establo. Las paredes se cerraban lentamente, aplastando todo, y yo no podía moverme. Y mientras tanto, una voz susurraba mi nombre, cada vez más alto. Esteban, Esteban, Esteban. Desperté jadeando, con las sábanas húmedas de sudor. Me levanté. Fui a la cocina a beber agua. Las manos me temblaban mientras llenaba el vaso. Al pasar frente al cuarto de Rubén, la puerta estaba entreabierta. Miré dentro por instinto. La cama estaba vacía, las cobijas tiradas a un lado, la almohada en el suelo. Fruncí el ceño. Eran las 3 de la mañana. ¿Dónde estaría? Fui hasta la ventana de la sala y miré afuera. Y lo vi. Una luz débil proveniente del fondo de la propiedad. Una luz que parpadeaba, temblorosa, como si fuera una vela. Me puse una chaqueta, las botas de goma y salí. El aire estaba frío y húmedo. La neblina cubría todo, dificultando la vista. Y los perros, que siempre ladraban cuando alguien se acercaba, estaban callados, demasiado callados. Caminé despacio, siguiendo la luz. Venía de detrás del viejo granero, una construcción de madera que casi no usábamos más. El techo estaba roto, las paredes podridas. A medida que me acercaba, comencé a oír una voz, baja, susurrante, rítmica. Era Rubén. Me detuve detrás de un árbol, escondido entre las sombras, y espié, y lo que vi me hizo temblar. Mi hermano estaba arrodillado en el suelo embarrado, de espaldas a mí. Frente a él, clavada directamente en la tierra, una vela negra ardía. La llama danzaba con el viento, proyectando sombras distorsionadas en las paredes del granero. A su lado había un pequeño frasco de vidrio con algo oscuro dentro. Parecía sangre. Y junto a él un trozo de tela sucia. La reconocí de inmediato. Era una de mis camisas, esa camisa azul que había desaparecido del tendedero la semana pasada. Rubén murmuraba algo muy bajo, las manos extendidas sobre la vela, los dedos temblando, como si rezara. Pero no era una oración, no era nada que yo conociera. Las palabras eran arrastradas en otro idioma, o quizá ni siquiera eran palabras, eran sonidos. Sonidos antiguos, sonidos equivocados. Sentí el estómago revolverse. Iba a dar media vuelta y correr, pero pisé una rama seca. El sonido resonó en la noche silenciosa. Rubén dejó de hablar. Despacio, muy despacio, giró la cabeza y me miró. Sus ojos eran diferentes, vacíos, oscuros, sin brillo, como si ya no fuera él quien miraba a través de ellos. Como si algo dentro de él me observara. Se levantó lentamente, sin apartar la mirada de mí. La vela seguía encendida entre nosotros, parpadeando con el viento. «No deberías estar aquí», dijo, con una voz ronca, gutural, que no parecía la suya. «¿Qué estás haciendo, Rubén?» Mi voz tembló. Sonrió. Una sonrisa torcida, perturbadora, que no alcanzaba los ojos. «Cobrando lo que es mío. Esto es una locura. ¿Qué es esto?» «Justicia», respondió firme, dando un paso hacia adelante. «Me robaste lo que era mío, Esteban. Ahora lo recuperaré, de una forma u otra». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Estás enfermo. Necesitas ayuda». Rubén dio otro paso. «No necesito nada, pero tú sí vas a necesitar». Y entonces, sin apartar los ojos de mí, bajó la mano y apagó la vela con la mano desnuda. En ese instante exacto, un trueno estalló en el cielo. El sonido fue tan fuerte que lo sentí en el pecho, y sentí algo más, como si alguien me hubiera empujado con fuerza, no físicamente, por dentro, como si algo hubiera entrado en mí, arrancándome el aire de los pulmones. Caí de espaldas al suelo embarrado, sin poder respirar, el corazón desbocado. Miré hacia arriba, aturdido, con la vista borrosa, y vi a Rubén allí, inmóvil, observándome, y detrás de él había algo, una sombra enorme, deformada, sin rostro, sin contorno definido, una presencia. Se movía lentamente, como si respirara, y estaba mirándome. No sé cómo logré ponerme de pie, solo sé que corrí. Corrí de vuelta a la casa, tropezando en el barro, con el corazón a punto de estallar. Entré, cerré la puerta con tranca
Empujé un mueble contra ella y me quedé apoyado allí, jadeando, empapado de sudor. Permanecí despierto hasta el amanecer, sentado en el suelo, abrazando mis rodillas, con la mirada fija en la puerta, porque ahora lo sabía. Mi hermano no solo estaba enfadado, estaba haciendo algo conmigo, algo que no debía existir, y lo peor era que estaba funcionando. Después de aquella noche, mi vida se convirtió en una pesadilla. No exagero, no invento. Era como si algo dentro de mí hubiera cambiado, como si una parte de mí hubiera sido arrancada en el momento en que Rubén apagó la vela. Empecé a sentir un cansancio extraño, profundo, que no desaparecía ni durmiendo horas seguidas. Despertaba con el cuerpo pesado, adolorido, como si hubiera cargado piedras toda la noche. Las manos me temblaban sin motivo. Sudaba frío incluso en los días calurosos. Y los dolores de cabeza, Dios mío, los dolores de cabeza eran insoportables. No era un dolor normal, era una presión constante, palpitante, como si algo apretara mi cráneo desde adentro. Tomaba medicamentos, no servían. Intentaba dormir, empeoraba. Fui al médico de la ciudad. Tomé el autobús una mañana de martes, 2 horas por un camino de tierra hasta llegar al consultorio. El médico me examinó, midió mi presión, revisó mis reflejos, pidió análisis de sangre. Esperé una semana por los resultados. Cuando volví, estaba sentado detrás del escritorio, con expresión tranquila. «Todo está normal, Esteban», dijo, recostándose en la silla. «Presión buena, sangre perfecta, ningún signo de problema físico. Pero doctor, no estoy bien. Siento que algo anda mal». Suspiró, se quitó las gafas. «Estás estresado, probablemente ansiedad, la muerte de tu padre, la hacienda, las responsabilidades. Es mucho. Descansa más, evita el café, camina un poco. Si no mejoras, vuelves a verme». Salí con una receta de calmantes que nunca tomé, porque sabía que no era estrés, sabía que era otra cosa. Pero ¿qué iba a decirle? Que mi hermano había hecho un ritual para maldecirme. Me habría mandado al manicomio. Volví a casa en silencio, cargando ese peso solo. Las cosas empeoraron. Los animales empezaron a evitarme. Sí, a evitarme. Las vacas, que antes venían tranquilas cuando me acercaba con el balde, ahora retrocedían. Los ojos muy abiertos, las fosas nasales dilatadas, bufando nerviosas, como si yo fuera un depredador. Les hablaba en voz baja, extendía la mano, intentaba calmarlas, pero se alejaban, temblando. Los caballos relinchaban cuando entraba al establo, las gallinas huían, batiendo las alas desesperadas. Y los perros, que dormían en el porche desde cachorros, que me seguían a todas partes, ahora gruñían cuando me acercaba. Uno de ellos, el más viejo, un mestizo marrón que había criado desde que nació, llegó a morderme. Fue leve, pero dolió. Dolió más por el significado que por la herida, porque ese perro me conocía. Lo había alimentado, cuidado cuando enfermó, jugado con él todos los días. Y ahora me veía como una amenaza. Rubén, en cambio, estaba diferente, más confiado, más fuerte, más presente. Caminaba por la hacienda con una sonrisa permanente, como si hubiera ganado algo. A veces hablaba solo, riendo bajo, murmurando palabras que no entendía, y me miraba todo el tiempo, no con odio, no con ira, con satisfacción, como quien espera que algo suceda, como quien sabe que ya ha vencido. Una noche, mi madre me llamó. Se había ido a vivir con mi tía después de la muerte de mi padre, pero llamaba de vez en cuando para saber cómo estábamos. El teléfono sonó tarde, casi a las 10. Contesté con voz ronca, cansada. «Esteban, hijo, ¿cómo estás?». Su voz sonaba preocupada, más de lo habitual. «Bien, mamá, solo cansado». «Mentira, siento que no estás bien», suspiré. «Es mucho trabajo, mamá. La hacienda, los animales, todo. Tu hermano me llamó ayer». Sentí un nudo en el estómago. «¿Y qué te dijo?». Dudó. Pude oír su respiración al otro lado. «Dijo que no estás bien, que te comportas raro, que los animales te huyen, que no duermes». Apreté el teléfono con fuerza. «Mamá,
No le creas. Está inventando cosas para preocuparte. Esteban hizo una pausa. También dijo que fue a ver a una mujer. ¿Qué mujer? Una curandera. Allá en el páramo. Cerré los ojos. Respiré profundo. El páramo era una zona aislada, en las montañas, donde vivían pocas personas. Un lugar de neblina espesa, frío cortante y leyendas antiguas. Y allí, según los viejos, vivían personas que hacían trabajos de suerte, de amor, de venganza. Fue a hacer una consulta, continuó mi madre, con voz temblorosa, sobre la hacienda, sobre ustedes dos. ¿Y qué le dijo esa mujer? No lo sé, hijo, no quiso contármelo, pero estoy muy preocupada. Mamá, tranquila, yo lo resolveré. Pero no estaba tranquilo, y los dos lo sabíamos. Esa misma noche ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba acostado intentando dormir, los ojos cerrados, respirando con dificultad, pero no lograba relajarme. Mi cuerpo estaba tenso, alerta, como si supiera que algo andaba mal, y entonces lo oí, el chirrido de la puerta de mi habitación, lento, centímetro a centímetro. Abrí los ojos. La puerta se estaba abriendo sola, despacio, en silencio. Sentí el corazón golpearme el pecho. ¿Rubén?, pregunté con voz temblorosa. Nada. La puerta siguió abriéndose hasta quedar completamente abierta. Del otro lado, el corredor estaba oscuro, pero no vacío. Había alguien allí, una silueta parada, inmóvil, en medio de la oscuridad, alta, encogida. No podía ver el rostro, solo el contorno. ¿Quién está ahí?, pregunté, sentándome en la cama, con las manos temblando. La figura no se movió, no respondió, solo se quedó allí, observándome. El aire se volvió denso, helado, cargado de algo imposible de describir. Extendí la mano, temblando, y encendí la lámpara. La luz débil iluminó el pasillo. No había nadie, pero la puerta seguía abierta, y el aire seguía frío. Me levanté, cerré la puerta con fuerza y empujé de nuevo el mueble contra ella. Permanecí despierto hasta que salió el sol, empapado en sudor, con los ojos fijos en la puerta, esperando. Al día siguiente enfrenté a Rubén. Esperé a que saliera del baño, todavía con la toalla, el cabello mojado, y le bloqueé el paso en el corredor. Fuiste a ver a la curandera, ¿verdad? Se detuvo, me miró y sonrió. Esa sonrisa que ya no soportaba. ¿Y qué si lo hice? ¿Qué le pediste? Nada que te importe. Rubén, esto es serio. ¿Qué estás haciendo conmigo? Dio un paso hacia adelante, el rostro a centímetros del mío, sus ojos oscuros, fríos, vacíos. Estoy cobrando lo que es mío, Esteban. Ya te lo dije. Esa tierra no es tuya. Nunca lo fue. Me la robaste. Y ahora vas a pagar. Estás loco. ¿Loco? Rió, sin humor. Loco es quien cree que puede robar y no pagar el precio. Loco es quien piensa que puede volver después de años y llevarse la mitad de todo. Yo no robé nada. Sí lo hiciste, gritó, empujándome contra la pared. Siempre lo hiciste. La atención de papá, su respeto, la tierra, todo, estaba fuera de sí. Los ojos inyectados, la respiración entrecortada. ¿Y sabes qué más?, continuó, ahora con voz baja, amenazante. Vas a irte de aquí, de una forma u otra. Vas a irte. Y pasó junto a mí, empujándome con fuerza en el hombro. Me quedé allí, temblando de rabia y miedo, porque ahora estaba seguro. Rubén no iba a detenerse, y lo que hubiera puesto en marcha estaba funcionando. Los días siguientes fueron una agonía. Ya no podía comer. Cualquier cosa que tragaba me daba náuseas. Perdí peso rápidamente. Mi piel se volvió pálida, amarillenta, ojeras profundas, las manos temblando constantemente. Los vecinos empezaron a notarlo. ¿Estás enfermo, muchacho?, me preguntó el dueño de la tienda cuando fui a comprar provisiones. Solo cansado, pero me miró con pena, como si supiera que era más que eso, como si supiera que me estaba muriendo, y tal vez tenía razón. Entonces, una madrugada lluviosa, todo se derrumbó. Desperté con los perros ladrando como locos afuera. El viento aullaba, golpeando las ventanas, haciendo crujir toda la casa. La lluvia caía con fuerza, golpeando el techo de barro.
Miré el reloj sobre la mesita, 3:42 de la mañana. Escuché un ruido que venía del fondo de la casa, un ruido metálico, repetitivo, como si alguien arrastrara algo. Me levanté, tomé la linterna y me puse un abrigo. Salí al corredor. La casa estaba fría, a oscuras. Pasé frente al cuarto de Rubén. La puerta estaba abierta, no estaba allí. Sentí el estómago revolverse. Fui hasta la cocina y abrí la puerta trasera. La lluvia caía torrencial, empapando todo, convirtiendo el patio en un lodazal. Y vi. La puerta del viejo granero estaba abierta, golpeando con el viento. Y dentro había una luz, la misma luz de antes, una vela. Entré despacio, alumbrando con la linterna, el agua goteando de mi ropa, y allí estaba él, Rubén, arrodillado en el suelo de tierra, bajo la lluvia que se filtraba por las tejas rotas. La vela negra estaba encendida frente a él, protegida dentro de un vaso de vidrio. Pero esta vez había más cosas, mucho más. Un círculo dibujado en el suelo con algo blanco, sal gruesa. Dentro del círculo, varios objetos. Una foto mía, rasgada por la mitad. Un trozo de cuerda anudada. Y algo que parecía... cabello. Mi cabello. Sentí el estómago dar un vuelco. Rubén murmuraba, los ojos cerrados, las manos levantadas, los dedos retorcidos en gestos extraños. Y entonces abrió los ojos. Me vio. Su rostro se deformó en una expresión que nunca le había visto antes. No era ira, no era odio, era triunfo, era victoria. Demasiado tarde, hermanito, dijo, con la voz resonando en el granero vacío, mezclada con el sonido de la lluvia. Demasiado tarde para ti. Ahora es mi turno. Rubén, detente. Rió, una risa aguda, enfermiza. ¿Detenerme? ¿Después de todo? ¿Después de años viendo cómo te llevabas lo que era mío? Jamás. Y sopló la vela. En el instante en que la llama se apagó, sentí algo que me tiraba. No físicamente, por dentro, como si algo arrancara mi fuerza, mi vida, mi voluntad. Caí de rodillas en el barro, sin aire, la vista oscureciéndose, el pecho ardiendo. Y cuando levanté la mirada, vi esa sombra otra vez, enorme, deforme, sin rostro, sin forma definida. Y esta vez estaba dentro del granero, justo detrás de Rubén, y se movía, lentamente, hacia él. No sé cuánto tiempo estuve tirado allí. Segundos, minutos. Cuando logré volver a respirar, la lluvia había cesado. El silencio era absoluto. Levanté la cabeza, mareado, miré a mi alrededor. Rubén ya no estaba. El granero estaba vacío. Solo quedaban las marcas en el suelo. El círculo de sal borrado por el agua, los restos de la vela, la foto rasgada. Salí tambaleando, apoyándome en las paredes, intentando entender qué acababa de pasar, porque algo dentro de mí había cambiado. Lo sentía. Sentía como si una parte de mí se hubiera desprendido. Volví a la casa y me encerré en mi habitación. No pude dormir. Me quedé sentado en la cama, abrazando mis rodillas, esperando el amanecer. Y cuando finalmente salió el sol, escuché un grito afuera, un grito agudo, desesperado. Era una de las vecinas. Corrí hasta la ventana y vi. Varias personas iban corriendo hacia el río que pasaba por el límite de la propiedad. Me vestí, me puse las botas y salí corriendo. Cuando llegué a la orilla, había un círculo de gente, todos en silencio, algunos con las manos en la boca, otros mirando al suelo. Me abrí paso entre ellos y lo vi, un cuerpo flotando en el agua poco profunda, atrapado entre las rocas, hinchado, pálido como la cera, los ojos abiertos, fijos en el cielo. Era Rubén. Sentí que las piernas me fallaban. Alguien me sostuvo del brazo. «Esteban, Dios mío, Esteban, lo siento tanto». No pude responder. Solo miraba aquel cuerpo, aquel rostro desfigurado por el agua. Los policías llegaron media hora después. Hicieron preguntas, tomaron fotos, sacaron el cuerpo. La conclusión fue rápida. Accidente. Dijeron que había resbalado sobre las piedras durante la lluvia de la noche anterior y cayó al río, que la corriente lo arrastró, que fue rápido, pero yo sabía que no.
porque yo lo había visto en el granero, había visto la sombra, y ahora estaba muerto. El entierro fue 2 días después. Poca gente asistió. Mi madre lloró todo el tiempo, abrazada al ataúd, repitiendo que había perdido a sus 2 hijos, porque en su mente yo también estaba perdido, y quizás tenía razón. Después del entierro, intenté volver a la rutina, pero nada era igual. La hacienda parecía más grande, más vacía, más silenciosa, y los ruidos no se detuvieron, continuaban. Todas las noches, los mismos pasos en el corredor, los mismos 3 golpes en la pared, pero ahora, a veces, escuchaba una voz baja, arrastrada, que susurraba mi nombre: Esteban, Esteban. Una semana después de la muerte de Rubén, desperté en mitad de la noche, 3 de la mañana, la misma hora de siempre. Abrí los ojos y me congelé. Había alguien en mi habitación, de pie, en la esquina, cerca de la ventana, una silueta oscura, inmóvil. No pude moverme, no pude gritar, solo mirar. Y entonces la figura se movió, despacio, paso a paso, acercándose a la cama. Cuando llegó cerca de la luz débil que entraba por la ventana, vi su rostro. Era Rubén, pero no era él. Su piel era gris, sus ojos vacíos, su boca entreabierta. Me miraba sin pestañear y sonreía, esa misma sonrisa torcida que había visto en el granero. Abrí la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Rubén inclinó la cabeza, como estudiándome, y entonces, lentamente, levantó la mano, me señaló y susurró: «Ahora vas a entender». Parpadeé y desapareció. Simplemente se desvaneció. Salté de la cama, encendí todas las luces, revisé cada rincón del cuarto. Nada, pero el olor a tierra mojada y agua podrida permanecía. En los días siguientes, comencé a verlo en otros lugares, en el corredor, de espaldas a mí, en la oscuridad, en el pasto, entre las vacas, observándome, en el viejo granero, arrodillado en el mismo sitio donde hizo el ritual, siempre inmóvil, siempre con esa sonrisa, y siempre acompañado por aquella sombra, esa presencia enorme, disforme, que se movía con él. Busqué ayuda, fui a ver a un sacerdote. Vino, bendijo la casa, rezó conmigo. No sirvió. Fui a una curandera, esparció sal, encendió velas blancas, hizo oraciones. Tampoco sirvió, porque lo que Rubén había hecho no era simple. No era algo que se deshiciera con agua bendita ni con hierbas. Había movido algo antiguo, algo que nunca debió ser perturbado. Y ahora, aunque él estaba muerto, aquello seguía vivo. Han pasado 5 años desde entonces. Ya no vivo en la hacienda, pero no puedo deshacerme de ella. No porque no quiera, sino porque no puedo. Intenté venderla. Nadie la quiere comprar. Intenté alquilarla. Nadie dura más de una semana, porque ellos también lo sienten. Sienten los pasos, los golpes, el peso en el aire, y algunos también lo ven. Nunca entendí qué hizo que mi hermano me odiara tanto. Tal vez fue solo envidia, tal vez rencor, o tal vez algo más profundo, más oscuro, que siempre estuvo ahí, esperando el momento justo para salir. Pero lo que aprendí, lo que llevo conmigo desde aquella noche en el granero, es que el mal puede nacer dentro de la propia familia, silencioso, invisible, pero real, y a veces, cuando uno juega con fuerzas que no entiende, no paga solo, arrastra a todos consigo. Desde entonces, nunca más acepté herencias, nunca más acepté regalos, porque a veces lo que uno hereda no es fortuna, no es tierra, no es dinero. A veces lo que uno hereda es una maldición. Esta fue la historia de Esteban, una historia de envidia, ritual y una muerte que no trajo paz. Gracias por escuchar hasta el final. Y dime, ¿tú crees que fuerzas sobrenaturales pueden ser invocadas por sentimientos como la envidia y el odio? ¿O piensas que todo fue simple coincidencia? Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse.